Perder a un buen elemento puede costarle a tu equipo más de lo que te imaginas. En este video te voy a mostrar cómo evitar que los mejores talentos se vayan y además cómo convertir la retención en tu ventaja como líder. Lo que vas a escuchar aquí no son teorías sueltas, son prácticas probadas en empresas globales como Google, que lograron retener a sus ingenieros clave creando propósito, desarrollo y calidad de vida. Y son tácticas que yo mismo he aplicado en procesos de consultoría y coaching. En los próximos minutos vamos a revisar las 5 claves que sí retienen un equipo: propósito, diversión, feedback, desarrollo y calidad de vida. Te daré ejemplos concretos y una anécdota real que lo ilustra. Todo esto sin que tengas que pasar por la frustración de perder a tus mejores colaboradores y ver cómo se llevan consigo conocimiento, clientes y resultados. Imagínate perder al colaborador de mayor confianza, el que sostiene resultados y motiva al resto. En este video vas a descubrir cómo evitar ese vacío y convertir la retención en tu mayor fortaleza como líder. Es normal que exista rotación en los equipos. Cuando alguien que no cumple con lo esperado se va, puede abrir oportunidades para otros colaboradores que buscan crecer, pero el problema surge cuando quienes se van son los buenos elementos. En Latinoamérica, más del 70% de las renuncias voluntarias provienen de empleados con buen desempeño, lo que representa un riesgo directo para la competitividad de las empresas. Este tipo de pérdida es muy costosa, no solo en nómina, herramientas, uniformes y capacitación, sino también en capital intelectual, clientes, procesos, secretos y habilidades únicas que se pierden. Por regla general, cuanto más valioso es un miembro del equipo por sus capacidades, conocimientos y experiencia, más atractiva será esa persona para el mercado. Además de ofrecer una compensación competitiva, la táctica más efectiva es darle responsabilidades retadoras y de alto valor acompañadas de un plan de crecimiento a esos altos potenciales que hay en el equipo. Mucha de la rotación nace de la insatisfacción, y la insatisfacción ocurre cuando hay una brecha entre lo que la persona espera y lo que realmente vive. Como líder, tu tarea es dedicar tiempo a entender cómo tu equipo interpreta la realidad. Si notas diferencias entre las expectativas que tienen y lo que reciben, trabaja en cerrar esa brecha. A veces no se trata de cambiar grandes cosas, sino de aclarar, ajustar y eliminar distorsiones que generan frustración. La mejor forma de retener talento es prevenir su salida, y muchas veces como líder puedes detectar las señales antes de que ocurran. Si acabas de llegar al equipo o fuiste promovido, tu primera tarea es construir cercanía. Para que alguien te diga que la está pasando mal, debes sentir confianza contigo. Desde el inicio demuestra que te importan como personas más allá de sus resultados. Conversa con ellos, conoce sus metas personales y profesionales y hazles sentir que su voz cuenta. Al principio quizás no te digan todo lo que pasa, pero valorarán que preguntes. Este gesto envía un mensaje muy poderoso: me importa lo que piensas. Como líder nuevo, también debes aprender a leer las señales de riesgo de salida. No siempre se expresan de forma directa, pero suelen aparecer en el día a día. Por ejemplo, baja en el compromiso. Alguien que antes participaba activamente, ahora guarda silencio o aporta lo mínimo. O cambia en la actitud. Alguien que antes era muy participativo, ahora muestra desinterés por proyectos. O disminución en la calidad o puntualidad. Alguien que era puntual en todo, ahora entrega tarde, con menos cuidado o parece desconectado de los resultados. O simplemente dice frases como ya no veo futuro aquí o estoy viendo otras opciones. Si es un miembro talentoso con buen desempeño, no te esperes a que renuncie. Abre la conversación lo más pronto que puedas y pregunta cómo se siente, qué le motiva y qué necesita para seguir creciendo. Detectar a tiempo el riesgo de salida te permite actuar y retener a los buenos elementos. Crear un ambiente de retención no depende solo del dinero. La compensación debe ser competitiva, sí, pero como líder tu responsabilidad es cuidar otros factores que hacen que alguien dude mucho antes de renunciar. Aquí tienes 5 cosas que realmente retienen a un equipo. 1. Propósito. Uno de los grandes privilegios de ser líder es motivar e inspirar a tu equipo para alcanzar su mejor versión. Ayúdalos a crecer profesionalmente y conecta su trabajo con un propósito mayor. Muchos líderes olvidan esta parte, pero cuando tu equipo siente que su esfuerzo tiene sentido, la retención aumenta. 2. Diversión en el trabajo. La gente que disfruta lo que hace se compromete más y permanece más tiempo. No puedes forzar la diversión, pero sí puedes crear espacios para ella. Pregunta a tu equipo qué actividades harían el trabajo más disfrutable, desde team buildings hasta comidas mensuales. Recuerda que cada persona tiene una idea distinta de diversión, así que escucha y adapta. 3. Feedback constante. Corregir el rumbo es importante, pero igual de valioso es reconocer y celebrar logros. Dar retroalimentación recurrente envía un mensaje poderoso. Pongo atención y reconozco tu esfuerzo. El feedback constante no solo mejora resultados, también fortalece la confianza y el compromiso. 4. Desarrollo profesional. Cada integrante es dueño de su carrera y no necesita tu permiso para cambiar de trabajo. Pero si te posicionas como un facilitador de su crecimiento, te verá como un aliado y querrá quedarse. Ayúdalo a desarrollarse dentro de tu equipo. Asigna proyectos retadores, ofrécele capacitación y ábrele oportunidades de visibilidad. 5. Calidad de vida.
El balance vida-trabajo nunca será perfecto, pero es uno de los principales motivos por los que la gente valiosa renuncia. El dinero se recupera, el tiempo no. Aunque no siempre controle las cargas de trabajo, demuestra que te importa. Elimina tareas innecesarias, respeta horarios y sé ejemplo de equilibrio. A veces no puedes resolverlo rápido, pero el simple hecho de que tu equipo sepa que es una prioridad para ti marca la diferencia. Retener talento es pagar bien, sí, pero también es crear un ambiente donde haya propósito, diversión, feedback, desarrollo y calidad de vida. Cuando cuidas estos 5 factores, tu equipo no solo se queda, se compromete y crece contigo. Todo lo que vimos en este módulo sobre retención se refleja en casos reales. Google entendió que retener talento no solo era pagar bien, sino dar propósito, desarrollo y calidad de vida. Esa combinación convirtió a sus mejores ingenieros en los creadores de productos que cambiaron la historia. En Silicon Valley, a principios de los 2000, la competencia por ingenieros de software era brutal. Cada semana los mejores programadores recibían ofertas de otras empresas con sueldos mucho más altos y beneficios atractivos. Google, que en ese momento estaba creciendo a gran velocidad, sabía que si perdía sus mejores talentos, su innovación se frenaría. En lugar de entrar en una guerra de salarios, la compañía tomó otro camino. Decidió crear un ambiente donde la gente no quisiera irse. Les dio libertad para dedicar hasta un 20% de su tiempo a proyectos personales, y de ahí nacieron productos como Gmail y AdSense. Les ofreció oportunidades de moverse entre equipos, aprender nuevas habilidades y crecer sin tener que cambiar de empresa. Y además, cuidó su bienestar, comidas gratuitas, espacios recreativos y servicios que les ahorraban tiempo en la vida diaria. El resultado fue clarísimo, los ingenieros se quedaron y también se sintieron parte de algo más grande. Google logró retener a su talento clave porque entendió que la verdadera retención no depende solo del dinero, sino de dar propósito, desarrollo y calidad de vida. Y la lección es poderosa. Cuando un líder crea un entorno donde la gente puede crecer, innovar y sentirse cuidada, la retención deja de ser un problema y se convierte en una ventaja competitiva. Retener a los buenos elementos siempre debe ser parte de tu estrategia y prioridad como líder de un equipo. Cuando cuidas propósito, diversión, feedback, desarrollo y calidad de vida, tu equipo no solo se queda, se compromete y crece contigo. Esa es la verdadera ventaja de un líder que sabe prevenir la rotación.